Sentarse duele. Renata dijo estas palabras en voz baja, tan baja que la profesora Carolina casi no la escuchó. La niña de 5 años permaneció inmóvil en la puerta del aula, mientras sus compañeros estaban sentados en sus sillas de colores. La conducta de Renata no parecía ser de simple resistencia, como Carolina había visto en otros niños. La niña, con su pequeño cuerpo encogido y la mirada fija en el suelo, no se movió, ni siquiera respondió a las instrucciones. Carolina, experimentada y atenta, sintió un malestar inmediato. Esa frase, dicha con una calma inquietante, sugería que estaba ocurriendo algo más profundo. No era solo una rabieta, no era solo una aversión al simple acto de sentarse. Había un dolor subyacente, un dolor que no era inmediatamente aparente, pero que se infiltraba en las palabras y el comportamiento del niño. Carolina se acercó, sintiendo la urgencia de comprender, y trató de hablar con Renata. «¿Dónde te duele, cariño?». La maestra, tratando de ocultar su preocupación, habló con calma, esperando que la niña se abriera. Renata, sin embargo, se limitó a mirar al suelo, como si no tuviera fuerzas para mirar a la maestra a los ojos. Entonces, con un suspiro casi imperceptible, dijo: «Si no me siento, papá me sentará en la silla y me quedará ahí durante horas. Me duele». Estas palabras cayeron en el silencio de la habitación como una bomba. Carolina sintió que se le apretaba el corazón. Lo que acababa de escuchar no era una simple queja de un niño que no quería sentarse. Eso hablaba de algo mucho más serio, algo que no se podía ignorar. Las palabras de Renata resonaron en la mente de Carolina mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. El tono de voz de Renata, la forma en que hablaba con una expresión tan vacía y resignada, no era normal. La maestra, con años de experiencia tratando con niños y sus dificultades emocionales, sabía que lo que tenía delante no era una simple falta de disciplina. Había algo muy mal allí. Renata no solo era terca o se portaba mal, ella mostraba signos de angustia. Carolina sintió un dolor en el pecho al darse cuenta del miedo y la fragilidad que cargaba la niña. ¿Qué le pudo haber pasado a una niña tan pequeña para que se sintiera así? El silencio de Renata decía más de lo que cualquier palabra podía expresar. La forma en que la niña miraba al suelo, como si quisiera ocultar algo, como si ese simple acto de sentarse fuera una sentencia, hizo que Carolina tuviera una epifanía. Ella no podía dejarlo pasar. Le quedaba claro que Renata llevaba una gran carga emocional, algo que la hacía rehuir incluso un gesto tan simple como sentarse. Pero, ¿qué más se escondía detrás de esto? La maestra aún no lo sabía, pero algo dentro de ella le decía que necesitaba averiguarlo, y rápido. El dolor que sentía Renata no era visible para todos, pero era real y profundo. Lo más preocupante era que, en el fondo, Carolina sabía que esto no era solo una crisis pasajera, sino algo mucho más grave, algo que podía estar afectando la vida de Renata de una manera que, si no se trataba, podría marcarla para siempre. Y en ese momento, la maestra supo que la vida de Renata dependía de alguien que estuviera dispuesto a escuchar, alguien que entendiera que, detrás de cada comportamiento, detrás de cada actitud, había una razón, y la razón de Renata necesitaba ser descubierta. Carolina sintió que el aire de la habitación se volvía más denso después de las palabras de Renata. Los niños alrededor continuaban jugando y charlando, como si nada importante estuviera sucediendo, pero la maestra estaba distante, sumida en sus pensamientos. Lo que acababa de oír no era algo que pudiera descartarse fácilmente. Renata no estaba simplemente expresando incomodidad o capricho, estaba revelando algo profundo, algo que hasta ese momento solo había podido comunicar con el dolor en su voz. Sentarse duele. Estas palabras, tan simples y directas, se convirtieron en una clave para que la maestra comprendiera que algo grave le estaba sucediendo a la niña.
Carolina sabía que no podía dejarlo pasar. No podía aceptar la idea de que Renata estuviera viviendo con ese tipo de sufrimiento sin que nadie a su alrededor lo notara. Pero ¿qué era exactamente? ¿Qué significaba ese dolor que sintió la niña al sentarse? ¿Y por qué ella, siendo una niña tan pequeña, parecía tan cansada, tan resignada, como si ya se hubiera acostumbrado? Carolina necesitaba entender, necesitaba averiguar qué estaba pasando con Renata. No podía ignorar el sufrimiento de un niño, por muy difícil que fuera enfrentar las barreras que se presentaban ante ella. En el fondo, la maestra sabía que el dolor de Renata no se limitaba a su cuerpo, sino que estaba incrustado en su alma, en su forma de ver el mundo. La niña no estaba simplemente tratando de librarse de una tarea tan sencilla como sentarse. Estaba tratando de evitar algo mucho más complejo, algo que hacía que su cuerpo y su mente se rebelaran contra el simple acto de establecerse. Carolina observó más de cerca a Renata, tratando de encontrar en las pequeñas reacciones de la niña alguna señal, algún indicio de lo que la aquejaba. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que el miedo que llevaba Renata no era el de un niño que juega o se rebela contra las reglas. Era un miedo real, profundo y silencioso, como una sombra que se cernía sobre la vida de aquella niña. La maestra sintió una urgencia en su alma, una necesidad de actuar. No sabía exactamente cómo, pero sabía que no podía esperar más. Había que hacer algo, y pronto. Carolina se levantó lentamente, y con el corazón apesadumbrado se dirigió a la mesa. Cogió el cuaderno donde solía tomar notas sobre el comportamiento de los alumnos y comenzó a registrar todo. Las palabras de Renata, el comportamiento de la niña, la mirada vacía, todo necesitaba ser documentado, porque sabía que el dolor no solo lo vería ella necesitaba ser vista por otros, necesitaba ser escuchada por alguien que tuviera el poder de hacer algo. No sabía cómo, pero se sentía decidida a ayudar a Renata, a proteger a esa niña de cualquier sufrimiento que se escondiera allí, entre las líneas de sus palabras. En los días siguientes, Carolina mantuvo su observación silenciosa. Ella no mencionó nada a los demás profesores ni a la coordinadora, porque sabía que no se haría nada si simplemente denunciaba el extraño comportamiento de Renata sin pruebas concretas. Lo que tenía en sus manos eran solo las palabras de la niña y un comportamiento que indicaba algo más profundo, pero nada que fuera visible para los demás. Nadie más que Carolina parecía darse cuenta de que Renata estaba experimentando un dolor silencioso. Para otros, ella era simplemente una niña que se negaba a sentarse, como tantas otras, algo que fácilmente podría considerarse una fase. Pero el profesor sabía que no era una fase. No fue solo terquedad. Cada día anotaba más observaciones en el cuaderno azul. La mirada vacía de Renata, los pequeños gestos que demostraban una incomodidad casi constante, como si la niña siempre estuviera esperando algo, como si su cuerpo estuviera a merced de una regla impuesta, algo que no comprendía del todo. También notó que Renata hablaba poco, como si evitara involucrarse en las conversaciones con sus compañeros, siempre distantes, siempre silenciosas. Los demás chicos jugaban y reían, pero Renata estaba siempre sola, en un rincón, con la cabeza gacha. Eso no me pareció bien. Parecía ser solo una cuestión de timidez o introversión. La niña estaba emocionalmente aislada, como si el simple acto de acercarse a alguien fuera algo que la hiciera aún más vulnerable, más expuesta a un dolor que no sabía cómo explicar. Carolina estaba cada vez más preocupada. Ella no quería sacar conclusiones precipitadas, pero algo estaba pasando con Renata, y no era algo que pudiera solucionarse simplemente pidiéndole que se sentara y fuera una niña normal. Era necesario entender qué había
detrás de ese comportamiento. Era necesario entender la raíz de ese miedo que Renata parecía cargar. Cada día que pasaba, Carolina sabía que estaba más cerca de descubrir qué estaba pasando, pero al mismo tiempo también sabía que había un riesgo. ¿Qué pasaría si, al intentar ayudar, terminara poniendo a Renata en una situación aún más peligrosa? ¿Y si el castigo que ella temía era aún más terrible de lo que imaginaba? La maestra, con toda su experiencia, sabía que estaba ante algo muy serio, pero la pregunta que no dejaba de repetirse en su mente era ¿cómo actuar sin poner en riesgo a la niña? Era una línea fina y la decisión que tomó Carolina podría cambiar el destino de Renata. Los días transcurrieron con una creciente sensación de aprensión. Carolina se encontraba cada vez más absorbida por la situación de Renata y con cada nuevo comportamiento que la niña mostraba, sentía que algo muy grave se escondía detrás de las actitudes aparentemente simples de una niña. Un día después de clase, Carolina se acercó a Renata, quien estaba sentada sola, con los brazos cruzados, mirando al suelo. La maestra se sentó a su lado, intentando establecer una conexión silenciosa sin ejercer demasiada presión sobre ella. Miró a los ojos de Renata, que por primera vez parecía más presente, más receptiva. Carolina, con voz suave, preguntó: «¿Estás bien, Renata? ¿Puedo ayudarte en algo?» La niña miró lentamente hacia arriba, casi como si estuviera viendo a Carolina por primera vez. Entonces, en voz baja pero ya más firme, respondió: «No puedo sentarme. Si me siento, me duele. Si no me siento, papá me sienta en la silla y se queda ahí horas. Me obliga a quedarme ahí hasta que aprenda. Siempre dice que es por mi bien». Carolina sintió una oleada de tristeza, confusión y rabia a la vez. Cada palabra de Renata hacía que el corazón de la maestra se encogiera. La idea de que una niña tan pequeña pudiera estar sufriendo de esa manera era inimaginable. Pero lo que ahora estaba claro era que la niña no solo estaba siendo castigada duramente. El dolor que sentía era físico y emocional, y estaba profundamente arraigado. Carolina sabía que el padre de Renata, aparentemente educado y respetable a los ojos de la sociedad, estaba detrás de ese castigo. Un castigo que, más que severo, era cruel e inhumano. Y aún más grave fue el hecho de que nadie, ni siquiera la madre de la niña, parecía darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El silencio de Renata, su falta de expresión y su evasión social adquirieron ahora un nuevo significado. Estaba claro que se veía obligada a adaptarse a una realidad de miedo y control, una realidad en la que su dolor no era reconocido, sino silenciado. Carolina estaba devastada, pero no podía darse el lujo de dejarse llevar por sus emociones. Sabía que era necesario hacer algo, y para hacerlo tendría que actuar con mucha cautela, con firmeza y, sobre todo, con valentía. Pero al mismo tiempo, sabía que el tiempo estaba en su contra. El sufrimiento de Renata no podía continuar más. No podía permitir que ese niño fuera expuesto a más daños. Pero ¿cómo podía hacerlo en un entorno institucional donde los procedimientos eran lentos e impersonales? ¿Cómo podría convencer a los demás de que lo que Renata estaba experimentando era real sin que pareciera que estaba exagerando o sacando conclusiones precipitadas? Carolina sabía que esto era un riesgo, pero no podía dejar que Renata continuara con ese sufrimiento silencioso. No sabía por dónde empezar, pero sabía que necesitaba documentar más lo que veía. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento de Renata debía ser registrado con precisión para que nadie pudiera ignorar las señales de abuso que eran evidentes en las acciones de la niña. Pero también sabía que el tiempo se estaba acabando y que necesitaría pruebas más concretas, pruebas que otros, especialmente los servicios de protección infantil, pudieran utilizar para intervenir. Carolina se puso de pie, decidida.
Sabía que estaba iniciando un proceso que sería largo y lleno de obstáculos, pero no podía rendirse. No, cuando la vida de Renata estaba en juego. La semana siguiente, Carolina buscó el apoyo de la psicóloga escolar doctora Raquel, una profesional a la que respetaba profundamente y que, como ella, siempre se preocupó por comprender las historias detrás de las conductas de los niños. La doctora Raquel era conocida por su sensibilidad y su forma de tratar los casos más delicados, y Carolina sabía que la necesitaba. Decidió compartir sus observaciones sobre Renata, incluidos los dibujos perturbadores que la niña había hecho en una tarea de arte la semana anterior. En el papel, Renata había dibujado una pequeña figura con un gran círculo rojo alrededor y junto a ella una silla de hierro con líneas afiladas y angulares que parecían casi amenazantes. Carolina no sabía exactamente qué significaba ese dibujo, pero parecía ser el reflejo de una imagen que la niña tenía en su mente, una imagen de encierro y castigo. Juntas, las dos mujeres analizaron cada detalle. La doctora Raquel observó atentamente el dibujo y con una mirada seria comentó: «Este no es un dibujo cualquiera. La silla de hierro parece representar un tipo de castigo que va mucho más allá de un simple castigo. Parece que la niña asocia el dolor y el miedo con la idea de sentarse. El miedo es palpable, y la forma en que lo retrató muestra que la silla representa algo que ella ve como un lugar de sufrimiento». El psicólogo no necesitó decir nada más. El maestro sabía que en ese momento algo muy grave estaba siendo revelado. Renata no solo se resistía al acto de sentarse, estaba siendo sometida a abusos psicológicos y físicos, algo que iba mucho más allá del castigo tradicional. La profesora, con el apoyo de la doctora Raquel, comenzó a recopilar informes de los compañeros de Renata. ¿Qué dijeron los demás niños sobre ella? Muchos dijeron que era extraña, que nunca jugaba o que parecía triste todo el tiempo. Ya no había dudas. La evidencia se iba acumulando y el dolor de Renata finalmente comenzaba a ser visto por alguien. Pero había un problema. La escuela, con su estructura burocrática y rígida, todavía no estaba dispuesta a actuar sin evidencia más concreta. Fue difícil convencer a la coordinación de que algo realmente grave estaba sucediendo. Pero Carolina no podía esperar más. Ella sabía que la única forma de ayudar realmente a Renata era actuar con decisión, y para ello necesitaba un expediente completo, algo sobre lo que se pudiera actuar, algo que no se pudiera ignorar. Carolina sabía que el camino por delante no sería fácil. La escuela, con sus procesos rígidos, tenía sus propias limitaciones y no era un sistema diseñado para responder rápidamente a cuestiones tan delicadas. Se sentía como si estuviera caminando por un campo minado, donde cada paso podía ser malinterpretado. Sin embargo, ya no había tiempo para vacilaciones. Ya no podía ignorar las señales, aunque el proceso era difícil y requería mucho tiempo. Lo que estaba en juego era el bienestar de Renata, y la maestra sabía que si ella no actuaba, nadie más lo haría. Con la ayuda de la doctora Raquel, comenzó a elaborar un dossier. Todo tenía que quedar documentado. Los dibujos, las observaciones de comportamiento, las entrevistas con los compañeros de Renata y finalmente los informes médicos. Renata, sin saberlo, había ofrecido la clave para entender su sufrimiento, pero ahora Carolina sabía que necesitaba tener pruebas concretas para que las autoridades pudieran actuar. Pero no sería fácil. Ella sabía que los padres de Renata, especialmente su padre Salvador, eran conocidos por su postura respetable en la comunidad. Era un hombre que siempre parecía educado, amable y considerado a los ojos de todos. Pero había algo que no se podía ver desde fuera. Lo que Renata describía no coincidía con la imagen pública de Salvador,
y eso hacía aún más difícil la situación. El mundo de Renata se estaba convirtiendo en un laberinto de mentiras, donde intentaba mantener la fachada de una vida normal, mientras cargaba sobre su espalda el peso de un sufrimiento indescriptible. Pero el profesor sabía que ahora había algo más que sospechas. Tenía un conjunto de pruebas que, aunque pequeñas, mostraban la verdadera realidad de Renata. Lo que se necesitaba ahora era acción concreta. Carolina sabía que para que la niña tuviera una posibilidad real de escapar de ese dolor, necesitaría apoyo institucional. Apoyo que solo sería posible si ella lograba convencer a los demás de que lo que estaba sucediendo no era una invención ni un malentendido. Era una verdad mucho más oscura de lo que nadie imaginaba. La maestra se preparó para enfrentar el sistema, sabiendo que sería una lucha difícil, pero no había vuelta atrás. El sufrimiento de Renata no podía ser ignorado, y ella haría lo que fuera necesario para asegurar que la niña tuviera la oportunidad de una vida libre de ese miedo, incluso si eso significaba enfrentarse a aquellos que estaban protegidos por la fachada de una vida perfecta y respetable. La presión iba aumentando. Carolina sabía que estaba haciendo lo correcto, pero no podía negar que el peso de la responsabilidad comenzaba a volverse casi insoportable. Lo que estaba a punto de hacer podría cambiar la vida de Renata para siempre y al mismo tiempo podría destruir una familia que, a primera vista, parecía perfectamente normal. Cuando Renata llegó a la escuela esa mañana, había algo diferente en ella. Parecía aún más retraída, aún más distante del mundo que la rodeaba. Su rostro, que ya tenía una expresión de tristeza, ahora parecía aún más marcado por el dolor. La maestra sintió una punzada en el corazón cuando vio a la niña entrar al aula, una vez más con la mirada fija en el suelo. Era como si cada vez desapareciera más en sí misma, volviéndose invisible para los demás, pero no para Carolina. Ella la vio, y más que eso, supo por lo que estaba pasando Renata. Cuando la maestra se acercó a Renata para hablar, notó una diferencia en su comportamiento. Por primera vez, la niña parecía un poco más receptiva, un poco más dispuesta a comunicarse, pero todavía con esa mirada distante y desconectada. «Renata, ¿estás bien?», Carolina preguntó tan suavemente como siempre. La niña dudó, y la maestra se dio cuenta de que estaba luchando contra algo dentro de sí misma. Finalmente, Renata miró a Carolina, y con un ligero temblor en la voz, dijo: «Ya no quiero ir a casa, ya no quiero sentarme en esa silla». Las palabras de Renata cortaron el aire, y Carolina tuvo la certeza de que había llegado el momento. No podíamos esperar más. Ya no era posible intentar encontrar una solución sin tomar acción. Ella sabía que si no actuaba inmediatamente, el sufrimiento de Renata podría durar para siempre. Sin embargo, había una gran barrera por delante. Salvador, el padre de Renata. Carolina sabía que si llevaba las pruebas más allá, si pedía ayuda a las autoridades, Salvador no dudaría en negar todo, en proteger su imagen, en desacreditar la acusación. Pero lo que estaba en juego era mucho más grande que él. Era la vida de Renata, y Carolina sabía que la niña no podría salir sola de esa situación. Tomada la decisión, comenzó a reunir todos los documentos, informes y pruebas que se habían recopilado. La maestra sabía que estaba a punto de entrar en un territorio desconocido y complicado, donde podían intervenir mentiras y juegos de poder. Pero también sabía que si Renata tenía alguna posibilidad de encontrar la libertad, ahora era el momento de actuar. El dolor de Renata ya no podía ser ignorado. Con el dossier listo y todas las pruebas reunidas, Carolina supo que finalmente había llegado el momento de actuar. Se sentía dividida entre la necesidad de actuar rápidamente y el miedo de que las cosas tomaran un giro más difícil de lo que había imaginado. Con cada paso que daba,
El peso de la responsabilidad aumentaba. Ella no quería destruir una en familia, pero al mismo tiempo no podía permitir que Renata siguiera viviendo en un ambiente tan tóxico y doloroso. Carolina sabía que al denunciar a Salvador no solo ponía a la niña en una situación de vulnerabilidad, sino que también se ponía en riesgo a sí misma. El niño no hablaba, pero sus ojos lo expresaban todo. El miedo, la tristeza y el sentimiento de impotencia estaban ahí, muy visibles, incluso cuando Renata intentaba ocultarlo. Ya no era posible ignorarlo. La profesora fue al teléfono y llamó a la psicóloga doctora Raquel, explicándole la situación. Ambas habían discutido previamente las opciones y la doctora Raquel le había brindado su apoyo incondicional, enfatizando siempre la importancia de que Renata fuera escuchada. El psicólogo sabía que este no sería un proceso fácil. Salvador, el padre, nunca había mostrado ningún signo de violencia en público, pero las pruebas que Carolina había recogido, sumadas al relato de Renata, no podían ser ignoradas. La situación era grave y el niño necesitaba ayuda sin más demora. Carolina sabía que por más largo que fuera el proceso y lleno de obstáculos que estuviera, no había otra opción. No podía dejar a Renata sola en ese infierno silencioso. No más. Cuando sonó el teléfono y escuchó la voz firme de la doctora Raquel, Carolina sintió que el peso de semanas de angustia finalmente comenzaba a ser compartido. La psicóloga, con su experiencia, sabía qué hacer y se aseguró de que todos los informes estuvieran correctamente elaborados. Era momento de actuar y Carolina estaba lista. Ella ya había hecho lo mejor que podía para ayudar a Renata dentro de los muros de la escuela, pero ahora necesitaba a alguien más fuerte, con más recursos, para cuidar a la niña y darle la oportunidad de liberarse del sufrimiento. Aún con aprensión en su corazón, la maestra no se dejó paralizar. Se puso de pie, con la firmeza que ahora se había instalado en su interior, e hizo lo que había que hacer. Cuando el oficial de servicios de Minderecin, Protección Infantil, recibió los informes y la evidencia que Carolina había reunido, no dudó. Sabía que el caso no era nada sencillo, pero estaba claro que Renata estaba sufriendo abuso. Y llegó el momento de romper el ciclo de dolor en el que estaba atrapada la niña. La visita a la casa de Renata ocurrió de forma inesperada, como una tormenta que no ves venir hasta que ya está encima. Carolina, acompañada del equipo de apoyo, acudió a la casa de Herrera. El ambiente parecía tranquilo a primera vista, pero había algo en él que inmediatamente hizo que el corazón del profesor se acelerara. Salvador, el padre, estaba en casa, y como ya había previsto Carolina, su postura era tranquila, controlada, pero llevaba consigo una frialdad desconcertante. Saludó al equipo con una sonrisa educada, una cordialidad que en cualquier otra circunstancia habría pasado desapercibida. Pero para Carolina, todo parecía una fachada. El comportamiento de Salvador era exactamente lo que ella temía. Estaba tratando de mantener las apariencias, ocultando la realidad bajo una capa de cortesía. Cuando el equipo comenzó a inspeccionar la casa, Carolina sintió el peso del momento. Ella sabía que todo lo que estaba sucediendo, desde la visita hasta la posible remoción de la custodia de Renata, podría tener repercusiones inconmensurables, no solo para la niña, sino también para su propia vida. El sistema legal y de protección infantil podía ser lento, pero ahora tenían pruebas suficientes para actuar. Durante la inspección, se inspeccionó cuidadosamente la sala de estar de la casa. Las cosas parecían normales, pero cuando los técnicos pidieron revisar la habitación de Renata, Salvador se mostró visiblemente incómodo. La tensión en el aire se hizo palpable. Carolina observaba desde lejos, dándose cuenta que la mentira estaba a punto de ser desenmascarada.
cuando los inspectores abrieron una pequeña puerta en una habitación que Renata rara vez usaba y encontraron la misma silla de Mindonisen, hierro que la niña había descrito. La verdad ya no se podía negar. La silla estaba allí, junto a la pared, inconfundible, con el aspecto de un instrumento de castigo implacable. Salvador intentó negarlo, pero no hubo salida. La silla no mintió. El rostro de Renata, ahora en el fondo de la memoria de Carolina, regresó a su mente, la mirada de miedo, la resistencia a sentarse, el dolor invisible que cargaba la niña. Ahora todo encajó, y en ese momento el maestro sintió una mezcla de alivio, profunda tristeza. El abuso que sufrió Renata finalmente fue identificado, pero ahora comenzaba la batalla legal, y más que eso, comenzaba el verdadero viaje de sanación para esa niña. El impacto de la visita a la casa de Renata resonó en todo el equipo involucrado en el caso. La presencia de la silla de hierro, con sus visibles signos de desgaste, confirmó irrefutablemente lo que todos temían. Renata estaba siendo sometida a terribles abusos psicológicos y físicos. Para Carolina, ver la silla fue una sensación de shock mezclada con un profundo alivio. El shock fue que algo tan cruel e inhumano pudiera estar sucediendo ante los ojos de todos, y el alivio vino del hecho de que finalmente se estaba exponiendo la verdad. El abuso que había sufrido la niña, que había intentado comunicar de tantas maneras silenciosas, estaba allí, claramente documentado. Salvador, el padre, no tenía forma de negarlo. Intentó utilizar la misma defensa que siempre usaba, que una disciplina estricta era necesaria para el bienestar de Renata, que él simplemente estaba siendo un padre responsable. Pero ya nadie creía en sus palabras. La policía, el equipo de protección infantil y hasta la psicóloga doctora Raquel sabían que detrás de sus palabras estaba la manipulación de un hombre que usaba el miedo y el control para someter a una niña inocente. El proceso legal se inició de inmediato. Se solicitó el levantamiento de la custodia de Renata y los exámenes médicos realizados a la niña confirmaron las marcas en su cuerpo y la urgente necesidad de apoyo psicológico. Ante el tribunal, la defensa de Salvador fue rápida y decidida. Insistió en que lo que ocurría en su casa era una cuestión de disciplina, una forma de educar a su hija. Pero el simple y demoledor testimonio de Renata fue suficiente para disipar cualquier duda. Cuando llamaron a la niña para hablar, algo en sus ojos cambió. Por primera vez en mucho tiempo, no parecía tan asustada. Había algo en su expresión que mostraba que, finalmente, se sentía segura, como si las palabras que siempre le habían parecido imposibles de decir, ahora fluyeran con la fuerza de una niña que, a pesar de su miedo, había sido escuchada. «No quiero volver a esa silla», dijo Renata, con voz tranquila pero firme. Las palabras salieron de su boca con tanta claridad que incluso ella pareció sorprendida de oírlas. Esa simple y dolorosa frase tenía el poder de cambiarlo todo. El juez, al escuchar el testimonio de la niña, no tuvo dudas. A Salvador le quitaron la custodia y le otorgaron la custodia provisional de Renata a la maestra Carolina, quien se había convertido en su principal defensora. La decisión fue rápida, pero el dolor de la niña no terminaría ahí. El viaje de Renata apenas comenzaba y la lucha por su recuperación emocional sería larga y llena de desafíos. Pero al menos por ese momento, ella era libre. Libre de la silla, libre del miedo, libre para empezar a vivir una infancia que le habían robado. Carolina, con lágrimas en los ojos, observaba a Renata, que parecía más ligera por primera vez en mucho tiempo. La niña ya no era una niña invisible, silenciosa y dominada por el miedo. Estaba empezando a convertirse en lo que siempre debería haber sido, una niña feliz y llena de esperanza.
La transición de Renata a la casa de Carolina estuvo llena de desafíos y sentimientos complejos. A pesar de la victoria legal y el alivio inmediato, el maestro sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Renata, ahora bajo su custodia temporal, no era una niña que saltara directamente a la recuperación. Hubo mucho dolor, mucha desconfianza y mucha pérdida con la que tuvo que lidiar. La casa de Carolina, que alguna vez parecía acogedora y segura, ahora se convirtió en el lugar donde Renata intentaría reconstruir su vida, pero los fantasmas del pasado estaban presentes en cada rincón. La niña, que antes permanecía sentada en silencio durante la clase, ahora dudaba ante cualquier cambio en su rutina. Incluso en los momentos más sencillos, como cuando Carolina la invitaba a jugar o a dibujar, Renata parecía atrapada, como si cada gesto de cariño fuera algo nuevo y a la vez aterrador. La confianza para ella era algo que aún no sabía cómo ofrecer. Sin embargo, en pequeños momentos Carolina pudo ver un cambio. Cuando Renata finalmente se sentó por primera vez en una silla nueva, no parecía tan tensa. Y fue en ese momento, cuando vio a Renata con una sonrisa tímida pero genuina, que Carolina supo que estaba en el camino correcto. La recuperación de Renata sería un proceso largo, con altibajos, pero la maestra no podría haber estado más feliz de tenerla en su vida. Ya no se trataba de lograr que Renata siguiera las reglas o fuera una buena estudiante en la escuela. Lo que realmente importaba ahora era su recuperación emocional y construir una nueva relación de confianza. Era difícil ver los efectos del abuso en cada gesto vacilante de Renata, pero al mismo tiempo había algo increíblemente poderoso en el viaje de sanación que estaban comenzando a experimentar juntos. Carolina sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesta a caminar junto a Renata hasta el final, sin prisas, sin juicios, solo con paciencia y comprensión. Las cicatrices de la niña no desaparecerían de la noche a la mañana, pero con el tiempo comenzarían a sanar. Y cuando Renata, con una sonrisa que ya no ocultaba tanto miedo, se sentó por primera vez en un banco que ella misma había hecho junto a Carolina, dijo con ligereza en la mirada: «Esta silla no me hace daño». Aquella frase, sencilla pero llena de significado, fue la última pieza que faltaba para completar la reconstrucción de la vida de Renata. Por fin era libre de ser la niña que siempre estuvo destinada a ser. La vida de Renata se fue adaptando poco a poco a la nueva realidad en la que se encontraba. La niña, antes marcada por el miedo, ahora comenzó a explorar el mundo que la rodeaba de una manera nueva, más segura y confiada. Las tardes que Carolina pasaba con Renata se convertían en momentos de sanación, pero también de descubrimiento. La maestra, con el corazón abierto, sabía que el proceso no sería rápido y que los pasos de Renata debían ser pequeños, respetuosos y sin prisas. Cada gesto que antes parecía sencillo, como jugar con una muñeca o pintar en una hoja de papel en blanco, ahora era una nueva oportunidad para Renata de reconstruirse, de encontrar alegría en las pequeñas cosas. Poco a poco, la niña comenzó a dejar atrás el miedo, pero el camino estaba lleno de incertidumbre. Ella todavía se despertaba en mitad de la noche, asustada, como si la pesadilla de su antigua vida fuera algo que todavía la persiguiera, como una sombra invisible. Carolina siempre estuvo ahí, a su lado, con la calma y paciencia que necesitaba. Cuando Renata despertó asustada, la maestra la abrazó, la tranquilizó y le dijo que todo estaba bien, que ahora estaba a salvo. Las palabras reconfortantes de Carolina se convirtieron en un refugio para Renata, un lugar donde finalmente podía sentirse segura. Y fue así, poco a poco, que la niña empezó a creer que podía volver a confiar. Las clases de Renata
aunque todavía marcadas por cierta distancia, se volvieron más interactivas. Se abrió a los otros niños sin la misma resistencia que antes. A veces todavía tenía esos momentos de retraimiento, de silencio, pero ahora era un silencio diferente. Ya no era un silencio de miedo, sino de reflexión, de un niño tratando de procesar todo lo que había vivido, tratando de entender cómo podía seguir adelante. Carolina, atenta a cada señal, a cada gesto de Renata, sentía que cada día que pasaba, la niña estaba más cerca de dejar atrás el fantasma de su pasado. Pero, incluso con las pequeñas victorias, el maestro sabía que el camino aún sería largo. El trauma de Renata no pudo borrarse de la noche a la mañana. Había muchas capas que pelar y muchas heridas que sanar. Y por mucho que hubiera avanzado, aún había algo que Renata necesitaba entender. Lo que le pasó no fue su culpa. Necesitaba aprender a perdonarse a sí misma, a liberarse del peso de la culpa que las víctimas de abuso a menudo llevan consigo. Y eso, Carolina lo sabía, era algo que solo el tiempo y mucho apoyo emocional podían proporcionar. Con el paso de los meses siguientes, la relación entre Carolina y Renata se fue fortaleciendo de forma natural y gradual. La confianza que antes parecía lejana, imposible de alcanzar, ahora se convertía en la base de un vínculo sólido y verdadero. Renata comenzó a verla no solo como una maestra, sino como alguien que finalmente la entendía, alguien que no estaba allí para juzgarla, sino para ayudarla a empezar de nuevo. Eso hizo toda la diferencia. Renata comenzó a desarrollar una nueva visión de sí misma, sin el peso del miedo, sin la idea de que estaba destinada a ser siempre la niña silenciosa, invisible. Empezó a creer que podía ser una niña feliz, que podía expresar sus emociones sin miedo a las consecuencias. El silencio que antes la había protegido de un dolor insoportable, ahora se convirtió en una herramienta de expresión. Empezó a hablar más, a compartir sus preocupaciones, sus miedos y sus alegrías. Pero para Carolina, la verdadera victoria llegó cuando una mañana Renata, con una sonrisa tímida, le pidió hacer un dibujo. Ella no lo dudó. Tomó una hoja de papel, cogió las pinturas y dibujó algo que no se veía en sus dibujos anteriores. Era un árbol, con raíces profundas y un tronco fuerte. En las ramas del árbol había varias figuras humanas, niños sonriendo. Carolina observó atentamente el dibujo, y al mirar el rostro de Renata, se dio cuenta de que lo que estaba dibujando no era solo una imagen de libertad o esperanza, sino una representación de su propio proceso de sanación. Fue un árbol de crecimiento, de reconstrucción, de nuevos vínculos. Renata comenzaba a comprender que podía crecer, que podía reconstruirse y que, al igual que el árbol, ella también tendría raíces profundas que la sostendrían en el futuro. Carolina supo que en ese momento había marcado una diferencia en la vida de ese niño. Más que cualquier diploma o reconocimiento, lo que realmente importaba era que Renata se reencontraba a sí misma, y eso era una victoria invaluable. Ella sabía que el futuro de Renata aún estaba por definirse, pero con cada pequeño paso, la niña estaba más cerca de encontrar la paz, de liberarse de los fantasmas del pasado y vivir una vida donde el miedo ya no fuera una presencia constante. Y mientras Renata seguía diseñando su nueva vida, Carolina, en silencio, observaba esa transformación con renovada esperanza de que, aún en las situaciones más difíciles, la recuperación y la libertad eran posibles. El tiempo seguía pasando y con él el progreso de Renata se hacía cada vez más evidente. La niña, antes tan retraída y marcada por el miedo, ahora comenzaba a vivir una nueva realidad. Las semanas se convirtieron en meses y cada día Carolina podía ver a Renata desafiándose a sí misma a hacer cosas que hasta entonces parecían imposibles. Cuando Renata hizo su primer amigo verdadero en la escuela,
Fue como si un peso se hubiera levantado de los hombros de Carolina. Ver a la niña corriendo por el patio, jugando con otros niños, parecía un milagro. Había algo maravilloso en cómo empezó a permitirse sonreír, a involucrarse, sin la misma reserva que antes había dominado sus movimientos. La mirada de Renata, que antes estaba lejana y llena de dolor, ahora reflejaba algo diferente, una ligereza, una curiosidad, un deseo de explorar el mundo que la rodeaba. El proceso de recuperación, aunque doloroso y largo, comenzaba a dar sus frutos. Cuando Renata pidió volver a dedicarse al arte, Carolina supo que eso era una señal de que la niña estaba lista para empezar de nuevo de verdad. El primer cuadro que hizo Renata, con colores vibrantes y formas espontáneas, parecía ser un reflejo de la nueva libertad que comenzaba a sentir. La maestra observaba atentamente la transformación de Renata, siempre en silencio, pero con el corazón lleno de inmensa satisfacción. Sabía que, a pesar de todas las dificultades, Renata estaba comenzando a superar el trauma que la había marcado. Y fue en este cuadro, lleno de colores y sin el peso de la tristeza, que Carolina vio el mayor progreso. La niña finalmente se estaba dando permiso de volver a ser una niña, de vivir la infancia que le habían negado durante tanto tiempo. Renata, mirando su cuadro, miró a Carolina con los ojos más brillantes que la maestra jamás había visto, y con una sonrisa tímida dijo: «Lo hice yo sola, maestra». Carolina le devolvió la sonrisa, con los ojos llenos de lágrimas, sin palabras, solo un fuerte abrazo que decía todo lo que sentía. La curación no sería instantánea, pero estaba sucediendo. Renata comenzaba a darse cuenta de que ella era más que las heridas de su pasado. Ella era una niña llena de posibilidades, llena de vida, y estaba dispuesta a escribir la recuperación emocional de Renata, aunque todavía incompleta, estaba en marcha, y la maestra sabía que, con el tiempo, podría dejar atrás las cicatrices del abuso sufrido. Con el apoyo de Carolina, Renata siguió adelante. Lo que antes parecía imposible, la reintegración a la sociedad y a la vida escolar, ahora parecía convertirse en una realidad cada día más cercana. La maestra sabía que el apoyo emocional sería constante, pero Renata poco a poco iba encontrando su propia fuerza interior. A pesar del evidente progreso, la niña aún tenía momentos de retraimiento. El miedo, aunque menor, a veces regresaba en momentos de incertidumbre, pero estos momentos cada vez eran más raros. Carolina, con su paciencia y compasión, continuó siendo el ancla de Renata. Ella sabía que la confianza no se construye de la noche a la mañana. Hubo días buenos y días malos, pero lo más importante fue que la niña comenzó a darse cuenta de su propia resiliencia. Estaba aprendiendo a lidiar con sus emociones, a expresar sus necesidades y, lo más importante, a creer que merecía una vida plena, libre de miedo y dolor. En uno de los días más significativos, Renata se sentó junto a Carolina y con una mirada más madura y segura, le dijo: «Creo que mañana puedo ir sola a la escuela». Carolina, al escuchar estas palabras, sintió una mezcla de alegría y nostalgia. Aquella muchacha que antes se negaba a sentarse, ahora daba un paso hacia la independencia, un paso hacia la libertad. Ya no era un niño marcado por el dolor, sino un niño con sueños, con deseos y con capacidad de crecer en un entorno sano y amoroso. Carolina, conmovida, la abrazó y la dejó seguir su camino, confiada en que Renata ya no era una víctima. Se había convertido en una ganadora, alguien capaz de reconstruirse, de liberarse de las sombras del pasado y caminar hacia un futuro más brillante. Carolina sabía que, por mucho que el pasado de Renata todavía pesara sobre ella, la niña finalmente estaba en el camino de la curación. Y esa, más que cualquier otra cosa, fue la mayor victoria de todas. Mientras Renata avanzaba, Carolina también notaba cambios en ella misma.
Lo que había comenzado como un instinto protector, una necesidad de actuar para salvar a un niño de un sufrimiento indescriptible, ahora se transformó en algo más profundo. La relación entre ella y Renata se había fortalecido de una manera que Carolina nunca hubiera imaginado. La maestra no solo había salvado a la niña, sino que también había encontrado un propósito renovado en su propia vida. Se dio cuenta de que su papel no era solo el de educadora, sino también el de cuidadora y defensora. Ella sabía que el viaje de Renata aún estaba lejos de completarse, pero cada día que pasaba, cada pequeño paso adelante que daba la niña, traía una sensación de logro a la maestra. Con cada sonrisa tímida de Renata, Carolina sentía que su misión se cumplía. Pero al mismo tiempo, sabía que la vida de Renata todavía estaba marcada por experiencias difíciles. No era como si los recuerdos dolorosos desaparecieran de la noche a la mañana. La curación era un proceso continuo, una reconstrucción que llevaría tiempo. Renata necesitaría un seguimiento constante y Carolina sabía que para seguir ayudando a la niña necesitaría no solo su propia fuerza, sino también apoyo profesional. La doctora Raquel continuó siendo una presencia esencial en el proceso terapéutico de Renata, ofreciéndole las herramientas emocionales necesarias para lidiar con el trauma. Las sesiones con la psicóloga, aunque difíciles para Renata, se convirtieron en momentos cruciales de reflexión, donde la niña comenzó a darse cuenta de que su dolor no era una condena permanente. Ella no estaba definida por lo que había vivido, sino por las decisiones que tomaría a partir de ahora. Con el paso del tiempo, Carolina también se permitió ver el impacto positivo de la terapia en el comportamiento de Renata. La niña, que antes parecía incapaz de establecer conexiones, ahora comenzaba a establecer lazos de amistad con sus compañeros, compartiendo risas y momentos de juego, como cualquier otro niño de su edad. La transformación era visible. Sin embargo, incluso con las victorias, la realidad de Renata todavía no estaba completamente resuelta. En algunas situaciones, la sombra de su pasado aún se podía ver acechando, provocando que se retrajera o se sintiera ansiosa. Carolina estaba preparada para esto, sabiendo que la recuperación no sería una línea recta, sino un viaje lleno de altibajos. Pero ella no se rendiría. Ella no iba a permitir que Renata fuera devorada por el dolor nuevamente. La niña había dado sus primeros pasos hacia la libertad y la felicidad, y para Carolina, era el mayor triunfo de todos. La maestra sabía que, en el fondo, lo que estaba construyendo con Renata no era solo una relación de ayuda, sino un vínculo de amor y confianza, algo que no podía destruirse. Ella estaba agradecida de ser la persona que Renata había elegido para ser su defensora y guía, y sabía que incluso cuando la niña fuera más fuerte y más independiente, siempre tendría un hogar seguro al que podría regresar. Un hogar donde el amor siempre sería incondicional y donde el miedo ya no tendría cabida. A medida que pasaban los meses, Renata seguía floreciendo de maneras que Carolina, en sus momentos más optimistas, nunca había imaginado posibles. La niña, que antes se sentía incapaz de ser parte del mundo que la rodeaba, ahora participaba activamente en las actividades escolares, interactuaba con otros niños y, en muchos momentos, parecía estar viviendo la infancia que siempre debería haber tenido. Al principio, estos cambios parecían pequeños, casi imperceptibles, pero a medida que Renata se involucraba más en las actividades cotidianas, se hicieron más evidentes. En un día particularmente emocionante, Renata le pidió a Carolina que la ayudara a organizar una presentación para la clase. Fue algo sencillo, pero para la niña representó un gran logro. Ella quería ser vista, quería mostrar a los demás cuánto había crecido.
La presentación, que consistió en contar una historia sobre la importancia de la amistad, fue una de las primeras veces que Renata se permitió ser el centro de atención. Al final de la presentación, miró a sus colegas y sus ojos brillaron de orgullo. Carolina sintió una inmensa felicidad al ver la transformación de Renata. Lo que una vez fue una niña retraída, asustadiza y llena de inseguridades, ahora era una niña que se sentía capaz, que se veía a sí misma como una persona digna de amor, respeto y felicidad. La presentación de Renata, sencilla pero llena de emoción, fue un hito. No se trataba solo de lo que dijo o hizo, sino de lo que representó para ella. Superar sus miedos, el comienzo de su propia historia. Cuando la maestra la elogió, Renata sonrió con una confianza que no se veía en su rostro desde hacía mucho tiempo. Carolina se dio cuenta de que la niña comenzaba a comprender que el sufrimiento que había vivido no la definía, que tenía derecho a ser feliz, a tomar decisiones y a ser dueña de su propio destino. Esto era algo que ninguna silla ni ningún dolor podían quitarle. Renata tenía una vida por delante, una vida llena de posibilidades, y Carolina sabía que su misión de ayudarla a superar su pasado se estaba cumpliendo. La niña ya no necesitaba a la maestra de la misma manera que antes, pero Carolina sabía que, en el fondo, esa relación de confianza permanecería, siendo la base de la confianza e independencia que Renata comenzaba a conquistar por sí sola. Con el tiempo, la escuela de Renata se convirtió no solo en un lugar de aprendizaje, sino también en un entorno seguro donde podía explorar sus emociones, interactuar con otros y, en última instancia, aprender a ser una niña nuevamente. Las mañanas, que antes eran una carga, ahora eran esperadas con impaciencia. Renata ya no se levantaba con el peso del miedo, sino con el brillo de quien sabía que iba a un lugar donde sería tratada con cariño y comprensión. El comportamiento de la muchacha, que antes siempre parecía tenso, ahora era más relajado, más ligero, aunque no sin momentos de cautela. Todavía tenía dificultades en situaciones nuevas o cuando se enfrentaba a un entorno de autoridad que la hacía sentir insegura, pero estas situaciones eran cada vez más raras. De alguna manera, comenzó a comprender que ya no la esperaba ningún castigo, que ya no había una silla de hierro ni una figura amenazante en su vida. Lo más hermoso de todo fue ver cómo cambiaban las interacciones de Renata con los demás. El aislamiento que alguna vez parecía ser su escudo contra el mundo, ahora dio paso a sonreír.